Hola, hola, quienes se vayan a conectar en este momento o después. Este es un comunicado especial. No, mentira, ustedes saben que me gusta jugar. Eh, Queridos hermanos, hermanas, maestros, maestras, esta es mi bitácora. Siendo esta mi bitácora, ya aparece esto como de, de noticiero, ¿no? Moviendo las hojitas. Me pasó algo muy interesante. Hace unos días empecé yo a tener una conversación particular con mi elevado sobre el nombre, sobre su vibración. Y entonces me empezaba ya a cuestionar, bueno, si tu vibración es tan grande y eres tan innombrable, ¿cuál fue esa codificación o cómo es esa codificación para poder entenderte? Hola, mi hermanito, tú por acá. Les cuento, manden mucha energía para Jordan Collazos, que está por allá en el hospital y se acaba de conectar, porque le salió un calculito. Va a parir un lindo y tierno cálculo. Ay, te cojo debate, tú sabes cómo es la dinámica conmigo. Entonces, el motivo de este live, siendo esta bitácora, es irles contando un poco este proceso de cómo, o sea, cómo se llega a algo, pero es entender que antes de que se dé ese resultado pasó algo antes. Hay algo atrás. ¿Qué es ese algo atrás? Y por qué como cada uno es tan auténtico en su forma de ser, de actuar, de conectar. Entonces en este live de hoy, que es esa bitácora de lo que yo estoy transitando, me encontré con una dualidad muy especial. Este tema de observarse, evaluarse, reconocerse y ver en qué punto no estás siendo sincero, auténtico contigo es supremamente importante. Resulta que, como les decía, yo estaba hablando con mi elevado y decía, bueno, ¿qué pasa con tu nombre? Porque me dices que no alcanzo. Hola, hola. Ay, aquí estás, mi hermosa Victoria. Y Lu y Orbi. Ahí voy saludando, gracias a quienes se conectan. Voy a enfocarme en esto para que no se haga tan largo, porque a veces como que me distraigo saludando y no voy a lo que voy, que es contarles el propósito de esto. ¿Listo? Entonces, si quieren, al final me ponen sus comentarios, pero en ese momento quiero contarles esto. ¿Listo? No sé todavía cómo carajo se bloquean los comentarios, pero en ese momento quiero que escuchen. Quiero que escuchen esto, porque yo después lo voy a repasar también para terminar de ordenar esta información. ¿Listo? Entonces el punto era que en la vibración de mi elevado decía que era demasiado alta y que su vibración era impronunciable porque esta vibración era supremamente alta. Y entonces decía, bueno, pero debe haber alguna forma de codificarla, algo que yo pueda interpretar, saber hacia quién me dirijo. Y me decía, estamos hablando, tú estás haciendo lo que te corresponde, tú confía, tranquilo. Y entonces yo decía, listo, tenemos esta comunicación, pero me siento como medio impersonal. Hola, hola. Espérenme, voy a hacer esto porque si no me distraigo. Voy a ver si logro hacer esto. Denme un momentico. Voy a desactivar los comentarios un momentico para que yo les pueda contar eso si no me distraigo. ¿Listo? O no, hagámoslo mejor. Si se va conectando a alguien, ustedes por favor le escriben que por un momentico no hagan comentarios sino hasta el final. ¿Listo? Entonces, el punto era que para entender con quién me estaba comunicando, con quién estaba hablando, por qué estaba hablando, y entonces no había respuesta. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Así que me puse a ver nuevamente los videos de Saramaica, a recapitular, a empezar a impregnarme nuevamente con esa vibración y decir, ¿qué está pasando? Y entonces volví al ser verdad, ser sincero, ser auténtico, ser libertad, ser valentía. Y yo decía, pero ¿en dónde no lo estoy siendo? Se supone que he hecho, he ido, he venido, he construido. Y entonces decía, ahí está la arrogancia. Yo ya hice. ¿Por qué no se me da? ¿Qué pasa?
Estoy hablando contigo y no me quieres decir cuál es tu nombre. ¿Por qué eres tan altanero con tu hijito? Y entonces miré con mucho amor a mi esposa y dije, ¿qué pasa aquí? Y entonces estaba presentándose una situación donde yo no estaba siendo sincero, donde no estaba siendo leal ni al matrimonio ni a mí. ¿Listo? ¿En qué? ¿En qué es eso que a mí me hace feliz? ¿Qué es lo que yo creo que haría feliz a la familia? Y cómo estas dos cosas estaban estando en choque. Y ese choque no me permitía tener la información completa. Había una dualidad. Cuando me siento y hablo con mi esposa, esto lo comparto porque puede que algunos estén pasando por situaciones similares también. Porque hay un tramo que es muy espiritual y hay una parte que es muy humana. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Me estoy abriendo paso a ser este nuevo humano, tengo información, hay dones que se están abriendo, hay vibración, mi cuerpo lo siente, muchas cosas están pasando, hay cosas que están sucediendo. Y llego al siguiente punto. Carlos Mario tiene un deseo de protección y de bienestar hacia sus amores. Carlos Mario tiene un límite que es un tema financiero, es decir, en la búsqueda de la protección de su familia piensa en dinero. ¿Cómo va a proteger? ¿Cómo va a dejar? ¿Cómo va a acompañar financieramente a su familia? Esto lo quiere Carlos Mario. Carlos Mario piensa en la parte financiera para poder cuidar a aquellas personas que realmente no necesitan ser cuidadas, pero en ese deseo de protección de familia hay un valor económico y de dónde se saca para ciertas cosas que son muy humanas. Yo sé que fluyo con el cosmos y a mí las cosas se me dan, pero cuando tiene que ver con la familia, empezaba una situación de confrontación. ¿Listo? Eso es Carlos Mario, el humano. ¿Listo? ¿Dónde entra la dualidad? Dan Kiel es un ser en pro del servicio incondicional, entrega al mundo y no tiene límite, es apertura total. Entonces cuando ustedes escriben y hablan con Dan Kiel está ahí. Es ese nuevo humano que está amoroso, que está en compasión, en entrega total, que está ahí para el servicio de quien lo necesite. Y entonces Dan Kiel se desarrolló durante muchos años, durante mucho tiempo, para estar acá. O sea, esto no es de esta vida. Son muchas vidas que Dan Kiel, que es el que tiene las memorias, estuvo trabajando para ser hoy quien es. Si se dan cuenta, aquí es donde está la confrontación. Uno piensa en la seguridad y el otro piensa en la libertad y el soltar absolutamente todo. En la entrega del mundo. Y entonces Carlos Mario empieza a hablar ahora con Danquiel y le dice, claro, como dice Ana Felisa es quien parió a Carlos Mario. Es decir, la mamá de Carlos Mario, la hermana de Danquiel. Luz en la calle, oscuridad en la casa. Y yo, ahí está un juicio. ¿Por qué está este juicio? Así que hablo con Angélica y, y le planteo la situación. Cómo desde el ser más humano me preocupo en las situaciones económicas, sociales, políticas, culturales del entorno, de la familia. Y cómo siendo Danquiel simplemente quiero ser servicio y entrega total al mundo apoyando en los diferentes procesos. Una vez hablo con Angélica y empiezo a hablar en Angélica y no como mi esposa para empezar a sacar esa creencia de mi propiedad. Porque
aquí hay dos palabras muy importantes, el mí de pertenencia y la esposa de grillete, ¿no? Entonces, esta mujer que decidió acompañarme en el camino de la vida, que yo decidí acompañar también en el camino de la vida, no es de mi pertenencia y tampoco es mi grillete. Es una grandiosa amiga con la que he decidido participar en este proceso. Y una vez abro mi corazón y le digo y le cuento, pasa algo hermoso. Ella también se expresa y me dice, ¿y en dónde está el problema? Sé tú. Y si tú quieres ser y dar servicio, por mí no te preocupes por nada económico. Pues yo solita me bajo la luna. Tú haz lo que a ti te corresponde. ¿Y qué es lo que a mí me corresponde? Pues ser yo. Hacer lo que a mí me hace feliz. Entregarme en ese servicio incondicional, en esa libertad. Porque ciertamente yo haría maratones de servicio. Contáctenme. Y quien necesite apoyo, aquí estoy. Ese soy yo. Ese que tomó un bus y en el bus entregó servicio a quien se encontró en el camino. Quien necesitaba una charla, quien necesitaba apoyo de alguna forma, eso se hizo. Ese que se fue a Manizales y con ayuda de María Alejandra, que está ahí conectada, pudo compartir con diferentes personas y apoyar a aquellas personas que llegaron pidiendo ayuda. ¿Y cómo se les ayudó? Bueno, con diferentes sesiones, diferentes herramientas que al día de hoy comprendo por qué desde antes una persona que tenía algún tipo de sesión conmigo decía, es que lo que usted hace es tan raro que eso no se le puede poner nombre. Usted utiliza muchas vainas y eso es un mix. Y eso es bombardea, bombardea, bombardea. Y va llegando y van llegando respuestas, van llegando respuestas y van llegando herramientas. Ahora entiendo por qué era. Porque Dan Kiel está en comunicación directa con su padre elevado, teniendo ese vínculo para poder apoyar de forma inmediata a la persona con la herramienta que requería en ese momento, la que fuera. Y entonces, dígase Reiki, técnicas de programación neurolingüística, mediunidad, registros akáshicos, me enteraba que podía hacer cosas en ese momento y después decía, ¿y por qué ya no lo puedo hacer? Porque era la herramienta que necesitaba en ese momento para apoyar a esa persona específica. Y era simplemente estar en apertura al servicio de las personas. Cuando, cuando se encuentra este punto de decir internamente dónde me estoy confrontando yo, dónde no estoy siendo sincero conmigo, dónde está la puerta que se cerró para no mostrar al mundo lo que realmente se es, se comprende la dualidad. Y entonces, desde la vista de Carlos Mario, esta situación era, ¿me quedo con mi esposa o me divorcio? Pero ¿por qué me voy a divorciar de una mujer a la que yo amo? Y entonces desde la óptica de Carlos Mario, esto se conocía como la prueba de Abraham. Es un punto de vista antiguo, que es suelto, suelto todo, suelto lo que más amo. Y por eso en varios lives yo venía hablándoles de, es fácil soltar aquello que tú no estás de acuerdo, que de una u otra forma te repele el entorno donde tú ya sientes que ya no estás a gusto, eh, que ya eso no te llena, ya sea lo que estás estudiando, lo que estás trabajando con tu pareja, no te llena. Pero es que yo soy feliz con mi esposa, yo la amo. Y entonces empezaban a aparecer cualquier cantidad de señales de sepárese, sepárese. Y yo decía, no, no es justo que en este momento, después de lo que todo se ha transitado, me llegue esta información y que la prueba sea, aléjese de su esposa, como prueba de Abraham. Y entonces empiezo a tener comunicación con Dalkien.
con mi Padre elevado, que después les contaré cómo se llama. Y entonces cambia el concepto de prueba de Abraham, que es el sacrificio de aquello que tú amas, para hacer el aprendizaje del amor. Miren cómo cambia. Dejar de sacrificar, que era el punto de vista, prueba de Abraham, mato a mi hijo, que es lo que más amo, es lo único que tengo, para demostrar que amo a Dios. Viejo. Nuevo, aprendizaje de amor, de la libertad y del ser actual. Aquí no se mata a nadie, no se sacrifica a nadie. Y entonces, en libertad, en amor y en aprendizaje, ¿cómo es este proceso entonces? Bueno, expresar la verdad. Y en ese expresar la verdad, encuentro un ser hermoso que también me da su punto de vista. Y dice, yo, o sea, ella, necesita abrirse a nuevas realidades también, a un servicio a la vida y entregar lo que ella es a su ritmo y a su forma. Y por consiguiente, yo también. Es decir, que internamente ella también estaba pasando por un proceso de expansión. Y comprendimos que al ser estos amigos, estos hermanos, este par de personas que decidieron compartir un tiempo y un instante en la historia, no éramos esposa de ninguno del otro, éramos compañeros, éramos personas que en profundo amor compartían una historia y que era momento de hacer una apertura mayor a la vida, haciendo aquello que a los dos nos llena, que es estar para la vida. Y aquí pasa algo lindo. Decimos, listo, vamos a hacerlo. Vamos a entregarnos al mundo, vamos a entregarnos al servicio a la vida, pero volvemos y nos encontramos en casa. Aquí está el punto que como ser humano, aprendiendo de esta experiencia, empieza a reconocer la libertad de ir, de conocer, de hacer y saber que hay un lugar que es tu hogar, donde tu corazón se siente pleno y sabes que puedes seguir tu naturaleza. Y mi naturaleza es viajar en el servicio y su naturaleza también es viajar en el servicio. Pero comprendíamos que este viaje en el servicio eran fronteras diferentes. Y aquí viene algo bonito. No nos hemos separado, no nos vamos a separar, seguimos siendo pareja, ¿ya? Pero hacemos la expansión de comunicarnos aquello que nos duele, que no nos gusta, y bueno, le duele al antiguo, porque el nuevo ser humano no duele, comprende, se expande con las situaciones. Y eso es lo que quería compartirles, porque al final son situaciones muy, muy humanas que las trascendemos a una nueva realidad, donde lo importante es ser sinceros con nosotros mismos, porque ahí es donde nosotros nos negamos la verdad del universo. ¿Será que voy a lastimar a esta persona que amo tanto si le digo esto, si le digo aquello? Que, ok, fácil, no me agradas. A, B, C, D. Fácil, ¿cierto? Pero, si te amo tanto y te puedo lastimar diciendo esto? Aprendizaje. Dilo, comparte, amorosamente. Y ahí se abre el regalo de la información. Mi padre elevado me dice que hace muchos, muchos años, para poder bajar su vibración y que pudieran conocerlo en esta realidad, su vibración era codificada con el nombre Samael. Samael. Pero que esa era una codificación. Que un nombre que yo pudiese codificar, porque va a seguir cambiando, para yo poder ir interpretando su vibración,
porque su vibración original es de muy alta vibración y es un sonido profundo, que ese sonido es lo que hace que sea impronunciable. Entonces esto se va codificando conforme a como voy haciendo apertura. Dankishiram Elktum es mi Padre elevado. Dankishiram Elktum. Por consiguiente, mi nombre es Danki Elk. Y esa vibración mayor es Shiram. Shiram. ¿Cómo la ven? Conforme a como yo me evalúo, me llega información. Conforme a como yo me cuestiono, una creencia y una limitante se hace una apertura a algo mayor. Ahora, una vez llega el nombre, desde ese punto puedo observar mi historia desde una referencia diferente. Aquí tengo mis notas, yo voy a tomar fotos y las voy a dejar ahí para quien las quiera ver. Carlos Mario tiene 34 años, ese es el humano. Y entonces, ya con la información de mi Padre elevado, del ser cristal, empiezo a recordar los pensamientos que tenía de niño. ¿Listo? Como ser humano, antiguo, como Carlos Mario. El niño humano que tiene miedo, apegos, orgullo, vanidad y que está aprendiendo a explorar una realidad diferente. Y entonces este niño tenía pensamientos hacia Dios donde eran preguntas como, ¿será que en algún momento tú me verás, Dios? ¿Existo realmente para ti? El universo es tan infinitamente grande que yo, siendo más pequeño que un átomo en el infinito del universo, ¿existiré realmente para ti? ¿Tú me verás? Esto lo pensaba un niño, literal. 3, 4 años, 5, 6. Es decir, eran pensamientos que estaban muy marcados siendo un niño. Veía sin entender un fractal que se repetía por infinito. Un ser que era enorme, que cada vez era más grande y era uno tras otro. Eran imágenes de fractales de seres cada vez más inmensos, infinitos, universos de universos. Era una cosa muy loca siendo un niño que podía ver y no lo comprendía. Y por eso me cuestionaba, siendo el universo tan infinitamente grande, ¿cómo puedo existir yo para Dios? ¿Cómo me podría escuchar? Y me refería a él como padre. ¿Tú me ves? ¿Tú me oyes? Y me acuerdo de hecho llorar, porque me sentía tan infinitamente pequeño que en qué momento iba a alcanzarlo, en qué momento iba a llegar. Y entonces en algún momento de mi vida, siendo niño aún, y viendo lo que veía, me pregunté, ¿será que en algún momento seré yo como tú? ¿Podré crecer tanto como tú? ¿Podré estar viajando por planetas, universos enteros? Y me acuerdo y me da, de verdad, siento como una emoción muy extraña de ver a ese niño, porque me da una emoción de amor, de ternura y como ganas de abrazarlo, porque tenía su familia, pero había una sensación de soledad profunda. Como pudiendo ver tantas cosas y viendo tantas cosas tan hermosas se sentía tan solo. Y entonces me acuerdo siendo un niño orar a la luz y a la oscuridad, intentando comprender y que alguien me hablara más allá de las limitantes que podía tener un niño. Este niño podía tener información sin darse cuenta de Danki Elk, que era el que tenía las memorias de su padre elevado. Todo esto se fue abriendo gracias
¿A qué le dije a mi esposa que estaba en una confrontación? Perdón, a Angélica. Estoy todavía en el proceso de no decirle mía, mi esposa. De decirle a Angélica em, que estaba en esa confrontación interna sobre el buscar la protección de la familia y entregar servicio al mundo incondicionalmente. Haciendo todo este proceso, logro descodificar mi nombre y entender por qué el proceso de la vida, como Carlos Mario Bernal Huertas. ¿Por qué la polaridad? ¿Por qué los contrastes? ¿Por qué vivía lo que vivía y cómo lo vivía? Después de eso logro descodificar el nombre Cristal. Y entonces, Carlos Mario Bernal Huertas, guerrero de los hombres libres. Ese es Carlos Mario. Bernal. Bernal es un apellido que quiere decir gobierno de osos o mandato o poder. Huertas, el jardín de los árboles frutales. Para poder ser un guerrero de los hombres libres, por definición consciente, quiere decir que antes se fue prisionero. ¿Sí? Para comprender lo que es la libertad, antes se es prisionero. Una vez tú comprendes eso, adquieres un punto de vista sobre el gobierno y el mandato. Y una vez comprendes este gobierno, que es el autogobierno, es el automandato, es el centrarte y empoderarte sobre ti, abres paso al jardín de los frutos, que es la prosperidad, esa apertura a la retribución. De ahí comprendo por qué Carlos Mario trabajaba tanto sobre la virtud de la justicia, la paz y el amor. Porque justo es aquel que hace lo que le corresponde, y haciendo lo que le corresponde está en paz, que la paz es un acto interior. Quien está en paz interior comprende que el amor es la fuerza de todo. Y miren lo que estaba trabajando en mi transcurso siendo Carlos Mario Bernal Huertas, que fue el que escribió el libro. Todo eso para llegar a algo que es la unión, la conciencia de la unidad, del ser y el estar, del compartir y el comprender, del interactuar. Esto es un proceso de observación. Cuando observo esto, me regreso al libro que se escribió y comprendo que ahí ya había una codificación que no había comprendido. En el capítulo de por qué hablo tampoco de la madre, dice una parte: mujeres, si ustedes comprendieran el nivel de poder que tienen, ese nivel de autoridad y poder que tienen, en 3 generaciones sanaría la humanidad. Y hoy comprendo que esas 3 generaciones ya pasaron. No es que iban a pasar, ya pasaron esas 3 generaciones. Ya se codificó eso, eso ya está. Y entiendo entonces por qué son 3 generaciones. Y por qué cuando empiezo a hablar con personas las edades son como tan particulares. Bueno, porque mi abuelo ya lo trabajó, mi papá lo trabajó. Yo soy la tercera generación. Mi abuela lo trabajó, mi mamá lo trabajó. Yo soy la tercera generación. Por eso hay tantos ángeles encarnados en este tiempo. Por eso hay tantos seres que están abiertos a la entrega y el servicio consciente. Cuando escribí el libro, pensé que iba a pasar. ¿No? Ya pasó. Las mujeres ya se dieron cuenta del poder que tienen. Por eso, Sara Maika habla. Porque es ese ser perfectamente evolucionado para comunicarse y entregar la información con claridad. Por eso esta bitácora
¿Qué cosa te está limitando para ser lo que tú realmente eres? Eso es lo que quería compartirles. eh, y quería compartirme también, para después observarme, para reconocerme en este video, para escucharme, para sentirme, para, así como del mismo modo pude ver a ese niño haciendo esas preguntas al universo, ver a este que está aquí sentado, intentando entender al universo, intentando dar lo mejor y aprender lo mejor desde su propia experiencia muy humana sobre lo que significa también ser este ser que está transitando esta humanidad, para avanzar, para evolucionar, para compartir con cada ser humano con el que se encuentra, en amor profundo. Sé que el camino es eterno y eso es lo que lo hace hermoso, porque eso es el universo, aprendizaje continuo. No sobre lo que están en los libros, que son herramientas, herramientas temporales, sino sobre lo que tú experimentas en esta experiencia de la vida y este libro que tú escribes con cada paso que das. Así que, para quienes lo vean, para quienes lo vieron, para quienes lo verán, con amor, mírate. Mírate porque ahí estás tú, reconociendo los pasos que dieron los que estuvieron antes que tú para llegar hasta aquí, para ser este ser humano que cuando comparte con otras personas se da cuenta que ya no se sienten a gusto en el entorno en el que están. Y no es que se hayan enloquecido, no es que nos hayamos enloquecido, es que mucho se vivió para llegar a este punto donde trabajamos en el cambio profundo, porque somos el cambio, porque somos la evolución continua, porque somos el aprendizaje eterno. Así que gracias con amor esto he compartido hoy para todos mis queridos hermanos, maestras, amigos, amigas. Y como le dijo el 3 al 30, para ser como yo, tienes que ser sincero. Y, dato curioso, ¿ustedes saben por qué arrestaron al rompecabezas? Porque iba armado. Cuando tú te armas, para los que no comprenden, puede que seas peligroso. Entre más te armes, entre más te encajes, entre más te completes, más en paz estás. Y como le pasó al león que se comió el jabón, que ahora espuma, no te comas nada que no te corresponda. La vida es para que te la disfrutes y hagas de ella magia. No magia de cutucuto, sino